Bienvenidos al Instituto de NIF, el nuevo lenguaje de la contabilidad. Feliz viernes para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El día de hoy presentamos la tercera sesión de este programa virtual, Implementación Práctica de NIF para Pymes. Y para nosotros es un inmenso placer tenerle a todos ustedes en plataforma, así como a la doctora Nail, quien nos acompaña en esta mañana. Muchísimas gracias, doctora Nail, por acompañarnos. A nosotros un inmenso placer tenerle una vez más por acá. Sin más preámbulos, le dejo los micrófonos y las pantallas para que pueda iniciar. Adelante. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con el análisis que debemos hacer en los pasivos. Entonces, ya hemos tenido dos sesiones de qué debemos hacer para realizar la implementación en NIF Pymes. Ya hemos analizado qué debemos hacer respecto a instrumentos financieros, que son las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar. ¿Qué hemos analizado? Que en la implementación, lo que se nos pide, de acuerdo con la sección 35, es que tomemos las políticas contables de la compañía, por ejemplo, para el caso específico de instrumentos financieros, miremos cómo es el manejo de esos instrumentos financieros y de forma cualitativa hagamos el cambio en las políticas contables. Entonces, por ejemplo, el deterioro de cartera que maneja la empresa en los principios de contabilidad generalmente aceptados es muy similar a la provisión de cartera fiscal. La NIF para pymes no nos está diciendo que sea incorrecto. Lo que nos está diciendo es, usted debe, a partir de acá, o sea, del momento del estado de situación financiera de apertura, usted debe aplicar lo conceptuado en la sección 11. Y en la sección 11, ¿qué analizamos? Hicimos un pequeño resumen de la parte teórica. ¿Para qué? Para entender cómo debemos cambiar la política contable, qué mediciones adicionales debemos hacer. Una vez teniendo en cuenta esos conceptos claros, miramos en el Excel qué ejercicios hicimos respecto a cuentas por cobrar. Entonces hicimos un ejercicio de costo amortizado, hicimos una baja de un activo financiero, etcétera, etcétera. Y luego en la misma metodología lo hicimos con activos intangibles, con propiedad, planta y equipo, con inventario, etcétera, etcétera. Importantísimo, siempre que tengan ustedes un balance de prueba en el cual van a realizar un estado de situación financiera de apertura, en este caso específico, NIF para pymes, lo que vamos a hacer es siempre hacer ese análisis cualitativo y ya con los ejercicios, ya con los números, con las cifras, vamos a ver el impacto cuantitativo, es decir, vamos a ver el impacto en el patrimonio. ¿Por qué? Porque la sección 35 nos indica que todos estos ajustes, este análisis financiero que estamos haciendo acá, de cara a aplicar estas nuevas políticas contables basadas en la NIF para pymes, pues, ¿dónde se van a ver reflejadas? Se van a ver reflejadas en el patrimonio. Claramente, la sección 35 nos dice que debe ser en ganancias acumuladas, ganancias retenidas. ¿Por qué es importante tenerla aparte? Porque tenemos que ver la trazabilidad de los ajustes. ¿Esto qué significaría? Significaría que a lo largo del tiempo, durante el periodo de transición y años subsiguientes, tenemos que ver qué ha pasado con esos ajustes que se realizaron. Entonces, entramos a nuestros ejercicios que hemos hecho en estas dos sesiones anteriores y analizamos qué ha sucedido, qué originó esta transacción, cuál fue el hecho económico de origen y nos preguntamos, ¿ya cambió? ¿Ha cambiado en algo esta transacción? Si ha cambiado, si definitivamente, por ejemplo, en el día de ayer estábamos viendo propiedad, planta y equipo, vimos que tomamos el avalúo como costo atribuido. Es una exención que nos lo permite la sección 35. ¿Qué hicimos? Pues muy sencillo, tomamos ese valor de avalúo como costo atribuido.
Ese ajuste inicial fue contra ganancias retenidas, efecto de convergencia NIF. Para el año siguiente, dentro de esos activos fijos, supongamos que se vendió alguno. Como ya no está la participación en ese avalúo, el valor de ese avalúo, de ese bien que ha sido vendido, que ha sido de baja, pues ¿qué debemos hacer? Debemos reclasificar de ganancias acumuladas, efecto de convergencia NIF, a ganancias acumuladas. Es sencillamente una reclasificación. ¿Por qué? Porque la partida que la originó ya no existe. Y así siempre vamos a hacer ese ejercicio respecto a activos. Ahora bien, vamos a realizar el análisis en pasivos. Para el día de hoy tenemos provisiones y arrendamientos. E importante también, para el día miércoles vamos a analizar beneficios a empleados e impuesto a las ganancias, es decir, el impuesto diferido. Como han visto en mis papeles de trabajo, los cuales ustedes van a acceder a ellos, siempre hay una hoja de trabajo de ese impuesto diferido. Entonces, en esa sesión vamos a mostrar, a presentarles a ustedes cómo se debe realizar ese cálculo de impuesto diferido. En este momento no lo estoy calculando. ¿Por qué? Porque me estoy centrando única y exclusivamente en cada una de las partidas. Al final, es decir, hacia la otra semana, en las últimas sesiones, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar el impuesto diferido, como lo había dicho. La sección 35 nos requiere que se realice una conciliación de patrimonio, una conciliación de resultados y, por ende, los primeros estados financieros. Entonces, la última sesión básicamente es, después de haber analizado partida por partida de activos y pasivos, los ajustes, las exenciones, vamos a presentarles a ustedes esos primeros estados financieros. Entonces, vamos a traer a colación ejercicios prácticos de cómo se deben realizar. Iniciemos entonces con la primera parte, que es arrendamientos. Vamos a hacer, como hemos hecho siempre, un pequeño resumen de arrendamientos. ¿Por qué es importante? Nuevamente, porque para que ustedes analicen el impacto en las políticas contables, ese cambio en esas políticas contables por realizar la transición a la NIF para pymes, es importante que manejen los conceptos técnicos de cada sección. Entonces, básicamente, esta parte de arrendamientos no va a cubrir arrendamientos por exploración de minerales, acuerdos de licencia para películas, grabaciones, propiedades de inversión, activos biológicos o arrendamientos operativos que son onerosos. Entonces, aquí, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es miremos si dentro del pasivo tenemos pasivos por concepto de pagos efectuados por arrendamiento. ¿Por qué? Porque posiblemente, tenemos que analizar cómo es ese reconocimiento contable de acuerdo a los principios de contabilidad anteriores y cómo es bajo la sección 20. Entonces ya sabemos cuál es la definición de arrendamiento, tenemos muy clara, y aquí es el punto importante. Este es el primer checklist que debemos realizar. ¿Cómo se clasifican los arrendamientos a la luz de la NIF para pymes? El día de ayer, cuando nosotros vimos activos intangibles, presenté un arrendamiento. ¿Por qué? Porque en los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores, por ejemplo, los arrendamientos financieros se reconocían como un activo intangible. Entonces ya sabemos, y lo vamos a ver acá en la sección 20, que un arrendamiento financiero debe reconocerse como una propiedad, planta y equipo. Y hay un pasivo por arrendamiento, y ese pasivo por arrendamiento debe estar medido a costo amortizado. Entonces, vemos cómo a lo largo de la NIF para pymes se van concatenando cada uno de los términos que hemos hablado. Es decir,
Importante, si hay partidas de nuestro balance de prueba, por ejemplo, unos bienes recibidos en pago. Apareció una cuenta ya en nuestros balances y empezamos a analizar bienes recibidos en pago. No hay una norma, en este caso, no hay una sección de la NIF para pymes que nos diga cómo hacer el tratamiento contable, cómo estructurar la política contable de bienes recibidos en dación de pago, por ejemplo. ¿Qué debemos hacer? Pues cuando nosotros estamos analizando la sección que nos habla de políticas contables, ¿qué es lo primero que nos dice? Lo primero que nos dice es, usted debe analizar siempre, conceptos y principios generales. Es decir, usted debe tener en cuenta cuáles son los conceptos básicos para clasificar una partida, o como activo, como pasivo, como ingreso o como gasto. Entonces, el deber ser, cuando usted esté realizando las políticas contables de la compañía y tenga un caso, por ejemplo, un bien recibido como parte de pago, lo primero que usted tiene que hacer es establecer cómo debe realizar esa política contable. Entonces, entramos a la NIF para pymes. Es importante que ustedes manejen esta parte técnica antes de realizar cualquier tipo de implementación. Y hay una sección específica que se llama políticas, estimaciones y errores contables. ¿Hay qué les va a decir? Pues lo primero que tenemos que establecer es, de acuerdo con la sección 2, o sea, el marco conceptual, conceptos y principios generales, esa partida, ese saldo contable que aparece ahí, si cumple con esos criterios, ¿cómo lo vamos a averiguar? Entonces, vamos allá a conceptos y principios generales. El siguiente paso para establecer la política contable es vaya a la sección correspondiente. Entonces, nuevamente, bienes recibidos en dación de pago no tienen una sección de la NIF para pymes. Aquí están las secciones. Si hacemos un checklist, pues por ningún lado aparece. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el hecho económico que se está reflejando ahí? Si definitivamente no aparece en la NIF para pymes, dice esta sección, la sección 10, que podemos irnos a NIF completas. Entonces, supongamos aquí vamos a mirar técnicamente cómo debemos estructurar nuestro manual de políticas contables. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es que esa política contable refleje fielmente los hechos económicos. Al fin y al cabo, es el punto de partida de las normas internacionales de información financiera, que sean útiles para la toma de decisiones económicas. Entonces, como les estaba diciendo, siempre ustedes tienen que orientar las políticas de esa manera. ¿Qué es lo primero que nos dice? Tenemos que analizar los requerimientos y guías establecidos en esa norma, que traten cuestiones similares y relacionadas. Tenemos que verificar las definiciones, criterios de reconocimiento, conceptos de medición de qué, activo, pasivo, ingreso y gasto. Y si definitivamente nosotros vemos que podemos apoyarnos en las NIF completas, pues lo tenemos que decir. Entonces vamos y analizamos, por ejemplo, activos no corrientes mantenidos para la venta. Ayer habíamos tocado el tema. Activos no corrientes mantenidos para la venta no tiene una sección en la NIF para pymes, pero en las NIF completas sí existe, es la NIF 5. Entonces, la gerencia, en el momento de establecer ese manual de políticas contables, puede tener en cuenta esos requerimientos, esa guía que está establecida en la NIF 5, que es activos no corrientes mantenidos para la venta, y así sucesivamente. Entonces, importante que siempre tengan como punto de partida esta sección, la sección 10 de políticas contables, corrección de errores y cambios en políticas contables. Entonces, como les decía, la sección 20 nos habla de solamente dos tipos de contratos de arrendamiento, dos tipos de contrato de arrendamiento, el financiero y el operativo. Bueno, claramente, ¿qué hemos visto hasta acá? Hemos visto que tenemos por ahora
una NIF para pymes cimentadas en el concepto de transferencia de riesgos y ventajas inherentes. Es decir, si se transfieren los riesgos y ventajas inherentes de ese activo, estamos hablando de financiero, si no es operativo. Pero ustedes saben muy bien que con la NIF 16, arrendamientos, pues ese concepto ya cambió. Ya estamos hablando que si el activo es material y aunque no haya transferencia de riesgos y ventajas inherentes, sí debemos establecer ese derecho de uso y debemos presentarlo en nuestros estados financieros como un activo por derecho de uso. ¿Qué implica? ¿Qué implica estos tecnicismos? Implica que a hoy, si ustedes en este momento están elaborando su estado de situación financiera de apertura, la NIF para pymes aplicable es la versión año 2015. Es decir, aún la NIF para pymes no contempla los criterios de arrendamiento establecidos en la NIF 16. Cuando haya algún cambio en la NIF para pymes, ¿qué debemos hacer? Pues debemos realizar un cambio en política contable. Y aquí también nos lo dice, en caso de que exista un cambio en la norma, tenemos que hacer el cambio en la política contable. O sea, clarísimo. El manual de políticas contables es la guía fundamental, no solo para el establecimiento de ese estado de situación financiera de apertura, porque son nuestros saltos iniciales en NIF para pymes, sino también es importante, muy importante, que ese manual de políticas contables no se nos quede ahí en el aire. Siempre se debe actualizar. Además que es importante lo que nos habla aquí, los juicios de la gerencia. ¿Qué es lo que la gerencia le quiere presentar a los dueños del capital? ¿Cómo es que quiere presentar esa información? Una vez hechas esas aclaraciones, continuemos con arrendamientos. La importancia de la política contable, del hecho económico y de cómo debemos establecer esos procesos, esos procedimientos de la política contable frente al arrendamiento. ¿Qué nos dice también la sección 20 que debemos tener en cuenta? Lo importante es esencia sobre la forma. Es decir, puede ser que exista un contrato de arrendamiento financiero, pero la norma nos dice que lo importante es establecer si realmente hay una transferencia de esos bienes, si hay una transferencia de esos riesgos, si vamos a asumir esos riesgos. Entonces, ¿qué debería decir nuestra política contable basada en la sección 20? La persona encargada de la firma de ese contrato de arrendamiento debe realizar una evaluación para establecer la esencia sobre la forma. ¿Por qué? Porque si en los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores, muy probablemente si el título decía arrendamiento financiero, inmediatamente se reconocía un activo intangible. ¿Cuándo se reconocía como activo fijo? Hasta el momento en que se realizaba la opción de compra, por ejemplo. O si no decía opción de compra, no se reconocía como arrendamiento financiero. Entonces, vamos viendo que los principios de contabilidad no es que estuviesen errados, es que ese principio se manejaba así. Ahora, para NIF, para pymes, se maneja de esta manera. ¿Qué más tenemos aquí en la sección 20? Importante. Los indicadores para clasificar un arrendamiento deben aparecer en la política contable. Debemos saber qué hacer con un contrato de arrendamiento, cómo lo vamos a clasificar, porque hasta ahora estamos en la primera parte. La política contable debe estar estructurada como conceptos básicos, como criterios de identificación, en este caso del arrendamiento, cómo identificamos si el arrendamiento es financiero o operativo. ¿Para qué? Para luego entrar a revisar la parte de medición, es decir, por qué valor vamos a incorporar ese arrendamiento en los estados financieros.
Entonces aquí, ¿qué es lo que nos dice?